echate la curva, y tiene que ver un poco con esto de función exponencial. Acá hay un problema, ¿sí? Donde dice que hay un cierto tipo de bacterias que tiene una tasa de crecimiento de 220 por hora, 220% por hora. O sea que yo tengo 100 bacterias, a la hora tengo 220% más. ¿Se entiende? Y si pasa otra hora más, le tengo que hacer el 220%, ¿sí? ¿Qué número sería el 220%? ¿Qué fracción? Si nosotros 220 tuviéramos sobre que 100. escribir 220 sobre 100, que es el 2,2, ¿sí? O sea que crece al 2,2. 2,2 por 2,2. Entonces, si tengo que hacer a las 3 horas, tendría que hacer 100 bacterias por 2,2, por 2,2, por 2,2. 3 horas, ¿sí? Y entonces lo que aparece es este 2,2, si digo a las 8 horas, pero lo tendría que repetir 8 veces. Entonces acá es donde está la muestra, estas 100 bacterias que yo les dije que tenía al comienzo, y ese 2,2 elevado a un exponente. Si yo tengo 8 horas, lo tendría que haber repetido 8 veces, ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar, o la variable ahora, en este caso es el tiempo, que es la cantidad de horas que pasaron, está en el exponente, ¿sí? En una función polinómica, la incógnita era la base, y lo que yo tenía eran distintos exponentes que eran números naturales. Ahora, lo que tengo como incógnita es el tiempo, ¿sí? Entonces ahí aparece y les hace algunas preguntas. Lo que a mí me interesa entonces es que una función exponencial, ¿sí? La vamos a definir de reales en reales positivos, ¿verdad? Y vamos a decir que va a ser un A elevado a, ¿cómo es? ¿Es un número positivo o es un número que les dice? Un número positivo. Dice que A tiene que ser positivo, o sea que nosotros vamos a trabajar solamente con un número positivo. No dice entero, dice positivo, o sea que podríamos tener 2 a la 8, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Ah, Sí. porque me apareció un cartel que dice que tengo internet es inestable. Bueno, A, por ejemplo, a la 8, sí o sí A es un número positivo. Podría ser un medio, podría ser 3, podría ser 0,24, ¿sí? Cualquier número positivo. Y el exponente es cualquier número real. ¿Se acuerdan que el dominio, ¿sí? Nosotros lo escribimos así, ese es el dominio. Y esto que es el conjunto de llegada, o codominio lo podríamos llamar. ¿Se acuerdan de eso? La definimos así. Decíamos el dominio va de A ¿sí? a B. Claro, va de A en B, decíamos, bueno, este es el dominio, y lo que era B es el codominio, no sé cómo lo vieron, No, sí, codominio, así. pueden haberlo llamado conjunto de llegada, ¿está? Entonces así quedó definido. Sí o sí me va a quedar positiva. ¿Por qué? Porque un número positivo elevado a cualquier exponente me da positivo. Este es en el general, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es ver qué pasa cuando ese A es un número mayor que 1, o cuando esa base es un número entre 0 y 1, o sea, el 0,3 a la X, el 1/2 a la X, ¿se entiende? Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer tabla de valores y después lo vamos a hacer por corrimiento. Borro acá. Dice que si es un número mayor que 1, por ejemplo 2, tengo base 2 elevado a la X. 2 a la 0, ¿cuánto es? 0. No, 2 a la 0, 1. 1. 2 a la 2, 4. 2, sí, 4. 2 a la 1, 2. 2. Y a la 2, 4. Y 2 a la 3, 8. 8. ¿Sí? Ahí tenemos una parte de la tabla.
2 a la menos 1, ¿cuánto es 2 a la menos 1? Menos 2. No, no se puede. 0,5, sí se puede. Un Ah, medio. ok. Recuerdan que el menos en el exponente hace que nosotros hagamos el recíproco. Sí, Entonces acá, este va a ser un cuarto, ¿está? sí. Porque es a la menos 2, es el recíproco, un medio al cuadrado, un cuarto. A la 2,5 no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer en la calculadora y me dicen más o menos aproximadamente el resultado. ¿Cuánto es? 0, la calculo, 2 elevado a la menos 2,5. Ahí tenemos un gráfico que se achicó, así que lo vamos a hacer más grande acá. Yo lo pongo acá. Elevado a la menos 2,5. 0,17. 18. Bueno, 0,18. 17, 8, ¿me dijiste? Sí, 17, 18. Bueno, ahí está. ¿Cuál es aproximado? Entonces vamos a marcar. La unidad, como siempre marcamos así la unidad, la vamos a tomar. Que este es el 1. Yo lo estoy haciendo a ojo, lo podríamos hacer en Cabri, perdón, en GeoGebra. Ahora después lo hacemos en GeoGebra, así nos da exacto. Este, no sé por cuál voy. Los voy a tener que contar. Ustedes lo tienen ahí en la carpeta, lo pueden hacer en su hoja cuadritos y listo. Menos 1. Yo, profe, cuando termines le saco captura. Bueno, ahí está negativo. Ahí está más o menos los puntos. No me va a quedar dibujada abajo, porque un número positivo elevado a cualquier exponente me queda positivo. Por eso no me Positivo. esforcé en que haya hacia abajo valores. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ir marcando los puntos. Los voy a marcar ahí con, vamos a hacerlo más gruesito, en azul. Y después trazamos como nos salga Vale. la curva. Cuando vale 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, y vale 1. 1. Cuando x vale 1, nos dio 2. ¿Sí? Cuando x vale 2, nos dio 4. Ahí está 2, 3, Este es acá. 3. Más o menos. Más o menos, 4 Sí. es este. Sí, es 4. Me parece que me corrí un poquitito en un 2 y pico. 3 me va a dar 8. No sé si llegué. Ahí el 8, ¿llegué? Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, justito. Ahora vamos a dibujar los negativos. Cuando vale menos 1, no vale 1, vale la mitad, un medio, ¿sí? Cuando vale 2, Sí. vale un cuarto. Cuando valga 2,5, vale 0,17. ¿Va a ser negativo en algún punto? No. No, o sea que yo me voy a ir acercando, pero no lo voy a tocar, porque 2 elevado a ningún exponente me puede dar 0. Mucho menos negativo. O sea que se va a acercar y no lo va a tocar. ¿Vieron ustedes el año pasado cómo se llaman esas rectas a las cuales yo me acerco y no las toco? No me acuerdo el nombre, pero sí las vimos. Creo que Bueno, sí. se llaman asíntotas. ¿Sí? Se llaman asíntotas. ¿Se acuerdan ahora? O no, no sé si las terminé. No tienen por qué acordar, ¿sí? Pero a lo mejor las trabajaron, no se las nombraron. Entonces ahora voy a dibujar la curva. Obviamente que yo la estoy haciendo con el mouse, me va a salir esto. Pero bueno. La curva, ¿sí? Que pase por todos esos puntos. ¿Está? Sí. Y hacia el otro lado me voy a acercar, pero no lo voy a tocar. ¿Está? Vamos a hacer así. Bueno. Ahí. Siempre se va a acercar, pero no va a tocar ese eje X. ¿Está? Salvo Sí. que tenga algún corrimiento. Si ustedes se acuerdan que si yo tengo menos 1 acá, si yo acá pongo un menos 3, ¿qué teníamos que hacer? Esta misma gráfica, bajarla. Y ahí sí lo cruzamos. ¿Sí? Pero por haber hecho el corrimiento no por otro motivo. ¿Está?
Sí. El 2 a la X, así como está, el general, o sea, la gráfica que ustedes hacían al comienzo, después le podemos hacer corrimiento, esa misma gráfica queda dibujada así, ¿sí? Sí. Un parlante que está loco. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ese gráfico que ustedes tienen ahí, chiquitito, no sé por qué se achicó cuando Es lo lo mismo. transformamos en PDF, es este mismo, ¿está? Ujú. Así que, si quieren, le pueden hacer una captura, yo pongo ahí guardar, y después borro, y seguimos mirando qué pasa cuando la base es un número distinto, ¿sí? Distinto de 1 siempre. ¿Y qué pasaría si fuese el 1? Yo tengo un 1 a la X, 1 elevado a la X. ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece? ¿No sería una Tendría línea que decir, recta? claro, me va a quedar una constante. 1 elevado a cualquier exponente me da Da 1. 1. 1 a la 3, 1. 1 a las 550, 1. 1 a la 1 medio, 1. ¿Sí? 1 a la menos 38, 1. ¿Estamos? Entonces, en vez de ser una exponencial, se transformaría en una constante en 1. ¿Sí? Por eso sacamos al 1 como base para definir las exponenciales. ¿Está? Sí. Entonces, el 1 no. Vamos a ver qué pasa cuando este número está entonces entre 0 y 1. Ahí borro. Y vamos a bajar ahí. Y vemos qué pasa. Acá dice 1/3. Lo vamos a completar y les hago el gráfico. Ustedes lo tienen acá abajo, seguramente más chiquitito. Ah, no, no está hecho, así que está como para hacer. Estamos ahí. La gráfica. Borro esta parte. Y ahí hacemos el gráfico nosotros. Vamos a completar la tabla y vemos qué pasa. 1/3 a la X. 1/3 a la 0. 1. Todo número elevado a la 0 excepto el 0. Ah, menos las 3, 27 es. Bueno, acá es menos 27, exacto. No, Menos, 27. no, perdón, 27, sí. A la menos 2 va a ser, el menos hace que lo invierta, o sea que tengo 3 a la 2. 3 a la 2 es 9, 9. ¿sí? A la menos raíz de 2, ese te lo dejo para que lo calculen. Vamos a poner un aproximado, ¿sí? 4,73. 4,73. Aproximado. A la 1, a la menos 1, el menos hace que lo invierta, o sea que en vez de tener 1/3 tengo 3. 1/3 a la 1, 1/3. 1/3. 1/3 a la raíz de 2, no sé. 1/3 a la 2, 1/3 de la raíz de 2 es 0,21. bueno, 1 noveno, 0,21. 21. 1 noveno, y a la 2,5, mucho menos. Eh, 0,6. 0,06. 0, bien. Entonces vamos a hacer el gráfico otra vez, ¿sí? De las rectas. Otra vez me va a quedar positivo porque el 1/3 al ser positivo es imposible que me dé un valor negativo, ¿sí? Ujú. Justamente por eso. Yo voy a marcar más o menos la unidad. 1, ahí apareció, me apareció alguien en... A ver. ¿Había alguien en sala de espera? No. Bueno. El 1, el 2, 3, 4, 5, ahí me estoy escuchando 1, menos 2, menos 3, y acá tengo 1, obviamente no voy a
terminar de graficar el 27, vamos a ver si llegamos al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el 9 sí, no vamos. A ojo lo estoy haciendo, ustedes lo mismo, tienen los cuadraditos de la carpeta, así que usan. Volvemos a hacer lo mismo. Para un tercio elevado a la 0 me da 1. Entonces, para el 0, la función vale 1. Ahí tenemos el primer punto. Para cuando x valga 1, la función me dio un tercio, o sea que es de 1 dividido 3, por acá. Cuando valga 2, un noveno. Cuando valga 3, muchísimo menos, y así nos vamos a ir acercando. Cuando dio menos 1, valía 3. 3. Por acá. Para x Ese es 2. igual a menos, Ah, ese es 3, 3, 3. para x igual a menos 2 nos dio 4,73. Ah, menos 2. No, estoy dibujando este, Sí, sí, sí. ¿sí? Para que vean los puntos. No estoy dibujando. Ahí más o menos. ¿Sí? Entonces con eso, porque el otro se me va a ir, para menos 3 se me va a 27, y ya no tengo. Y estos numeritos era solamente para calcularlos, porque dibujarlos, ¿cómo dibujo el 0,06? ¿Sí? Nosotros con un lápiz es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es trazar, como podamos, como nos salga, esta curva, ¿sí? Yo voy a empezar desde acá, más o menos. Por estos puntos. Y para allá. En este caso también se va a acercar al 0, pero no lo va a tocar. ¿Sí? No lo va a tocar, ¿por qué? Porque no hay forma de que valga 0. Un tercio elevado a ningún exponente me va a dar 0. ¿Entienden? ¿No? Sí. ¿Es lo que hicimos? Bueno. Y entonces acá tenemos para hacer varias cosas. En esta o en la gráfica anterior lo mismo. Podría escribir yo el dominio de la función, ¿sí? La imagen de la función. Podríamos decir también algo más. Si crece o decrece, cuándo en realidad. Que esto no se los hice con la anterior, pero lo podríamos ver, ¿sí? Estaba dama en la espera. No la había visto. ¿Cuál sería el dominio en la función? Yo acá como exponente, ¿puedo poner el número que se me ocurra? No. ¿Yo puedo hacer un tercio elevado a cualquier número? No, tiene que ser uno de los que está ahí. Puede ser cualquier valor. Fíjate que en el medio hay infinitos puntos. Esto está lleno. ¿Sí? Ah, ok. Esto significa que yo podría hacer un tercio elevado a un número positivo, elevado a un número negativo, elevado a un número irracional, ¿sí? Cualquier valor. Eso significa entonces que el dominio son los reales. ¿Sí? Lo que cambia es la imagen. ¿La imagen qué me queda? ¿Reales de qué tipo? ¿Sí o sí? Positivo. Los reales positivos. Recuerden que el positivo va ahí arriba como un Sí. superíndice. En este caso, ¿crece? No, No. decrece solamente. ¿Decrece? Sí. Decrece. En todos los reales decrece, ¿sí? Si tuviera que escribir el intervalo de crecimiento, serían todos los reales o todo su dominio. En este caso decrece. Y en el otro caso, ¿se acuerdan cómo estaba dibujada? ¿O no? Esta crecía. Crece, sí. La otra era muy parecida a esta curva, nada más que lo que hicimos en esa curva, que la vuelvo a dibujar más o menos, así. Es lo mismo, cerquita, 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 cerquita de 0,
pasaba por el 1 y después del 1 crecía. Esto es lo de la curva que necesitan que se achate, es que pase a ser un número menor que 1, ¿sí? Porque el COVID va a ir aumentando, va a ir creciendo siempre que ese valor A, que es la base, sea mayor que 1, ¿sí? Nosotros tenemos A, que puede ser mayor que 1, ¿sí? Crece, y en este caso tenemos una base, que es A, menor que 1, ¿se entiende? Entonces, lo que se dice es que si nosotros llegáramos a lograr que cada uno de los positivos, los COVID positivos, a ver, ¿ustedes escuchan bien? Si cada uno de los que tiene COVID positivo contagiara a menos de 1, ¿sí? A un número más chiquitito que 1, esa curva que está ascendiendo empezaría a descender. ¿Está? Esto de la curva epidemiológica es una función exponencial. Nosotros hace como un mes y medio atrás estábamos en 1,25, ¿sí? Y después bajó a 1,16, y ahora la verdad es que no volví a googlear, en estos días estuve muy ocupada, pero ese numerito que está elevado a un exponente tiene que bajar de 1. ¿Para qué? Para que esa curva, en vez de seguir creciendo, comience a hacer esto que está acá, que es decrecer. ¿Se entiende? Así pase a 0,9, desciende. ¿Está? Porque cualquier valor menor que 1 empieza a descender esta curva, y lo que necesitarían es que pase eso. ¿Se entiende con esto que dije? Sí. Como para entender, a veces uno escucha o lee de qué es esto de achatar la curva. Bueno, necesitan esto, que ese contagio se dé en menores que 1. ¿Está? Bien. Ahí vamos a dejar, vamos a ponerle pausa. Entonces, si tenemos, a ver, por lo menos en la mente, esta es una curva que hacía así, y esta es Y la una curva otra que hacía... decrecía. Bueno, no tanto. Las dos se acercaban a 0, y las dos pasan por el 1, ¿sí? Porque todo número elevado a 0 da 1, ¿sí? Es más o menos así. Vamos a hacer las flechitas ahí, por ahí. ¿Sí? Nos quedaba más o menos. Y por acá, algo así. Pasando por el 1. ¿Está? Tenía ahí gente en sala de espera. Diego, voy en sala de espera. Diego, voy es de primer año. ¿Qué hace en sala de espera? Bueno, perdón. Bien. Bueno, entonces, tenemos mayor que 0, menor que 0. ¿Es biyectiva? ¿Se acuerdan cómo sabemos si una función es biyectiva? ¿Y no era que pasaba por por X y por Y al mismo tiempo? No, Sí. había que hacer como dos cuentas. Sí, tenemos que ver que sea inyectiva y suryectiva o sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Está? Para que una función sea inyectiva, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Sí? Eso, perdón, es para que sea función. A distintos x le corresponden distintos y. Y para que sea sobreyectiva, ese codominio que nosotros escribimos al principio, ¿se acuerdan que dominio y codominio? Ese codominio debía coincidir con la imagen. Y en nuestro caso, como estaba definida la función exponencial,
coinciden. Entonces, por ser inyectiva y sobreyectiva, podemos decir que es biyectiva, ¿sí? Gráficamente, si nosotros trazamos así, líneas verticales, sí o sí corten un punto. Eso es lo que ustedes hacían gráficamente para ver si es función. Para que sea inyectiva, tiene que tener un solo I. ¿Está? Y para que sea sobreyectiva, si yo hago una línea y no tiene imagen, ¿sí? Uy, no era sobreyectiva. Control C. ¿Está? ¿Es par o impar? ¿Es par? No me acuerdo cómo se hacía, profe. Bien. Ninguna de las dos es par ni es impar. Y te lo escribo acá. A ver. Para que sea par, ¿sí? F en X debía valer lo mismo que F En I. en el opuesto. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Y para que sea impar, escribo abajo, la función en X debería ser igual al opuesto de la función en el opuesto de X. ¿Sí? A ver, acá había una simetría respecto al origen y acá había una simetría respecto al eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, para que sea una función par, si era algo así, por ejemplo, acá de este lado tenía que ser simétrica. No sé si me va a salir. La idea, una cosa así. Si hacia un lado hacia una curva, hacia el otro lado hacia la misma. ¿Está? Y para que sea simétrica respecto al eje, al origen, si teníamos, por ejemplo, una función que hacía así, para este lado tenía que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Más o menos. Si yo hacía un giro, tenía que caer una curva en la otra. ¿Sí? Pero en este caso no son simétricas, ni respecto al eje Y, ni respecto al origen. ¿Está? Ninguna de las dos son simétricas. ¿Crece o decrece? La primera Crece y la segunda decrece. y la segunda decrece, exacto. La intersección con el eje X, No, no hay intersección. y del otro lado, Tampoco. ¿está? Tampoco. Intersección con el eje Y, en Y igual a En cuánto. 1. ¿No corta el eje Y? Sí, corta el eje Y. Bueno, ¿en qué punto? En 1. En los dos. En 1. Acá corta en 1 y acá corta en 1. En los 1. dos es lo mismo. En Y igual a 1 y acá también en Y igual a 1. Bien. Cuando X tiende a infinito, o sea, cuando es cada vez más grande, ¿sí? La función, ¿qué es? ¿Cómo es en este caso? ¿Se entiende la pregunta? Si yo me imagino un número muy grande, ¿qué va a pasar? Cuando X tiende a infinito, o sea, yo me lo imagino X cada vez más grande. ¿La función para dónde se va? ¿Hacia dónde? Arriba. También para infinito. ¿Se entiende? Positivo, sí. La pregunta. Bien, o sea que si yo acá me imagino tendiendo a infinito, con valores de X más grandes, tengo una función que también se va hacia el infinito en sus valores. O sea, me queda cada vez mayor, más grande. Y en este caso, cuando yo tiendo a infinito,
cuando esta X va cada vez más, ¿a cuánto se acerca la función? A menos infinito. Menos infinito. No, se acerca al cero. Cada vez va a estar más pegadita, más pegadita, más pegadita al cero. Para irse a menos infinito, se tiene que ir para abajo. ¿Está? O sea, los menos infinitos de la función son para abajo. Y en el otro caso, si yo me voy en realidad, en vez de hacia más infinito, me voy hacia menos infinito. Si me voy hacia menos infinito, ¿a qué se acerca esa función? A 0. A 0. En este caso se acerca a 0. Y cuando me voy a menos infinito, esta función cada vez es más grande, entonces se va hacia Más infinito. más infinito, ¿está? Esto era lo que teníamos que copiar en esta parte. ¿Sí? Después hay un par de observaciones. ¿Puedo borrar? Avísenme Para que ustedes. les hago captura, profe. Sí, profe. Ahí está. ¿Listo? Sí. Borramos. Entonces vamos a ir bajando, ¿sí? Dice, acá hace la aclaración de que si A valiera 1, esta función no sería una función exponencial porque es una recta constante, ¿sí? Sería una función constante. Y el valor ya no puede ser negativo porque la función no podría ser dibujada, ¿sí? Fíjense que los números positivos, si el exponente es par nos da positivo, si el exponente es impar nos da negativo. Entonces tendríamos una función que tiene un punto arriba, un punto abajo, un punto arriba, y no se puede resolver, ¿está? O sea, no la podemos graficar con una línea. Bien, en esta práctica yo les voy a dejar para que hagan. En esta práctica, quiero decir, en esta tarea que va a ser la 22, solamente para que ustedes grafiquen estos dos.